CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentan Actualidad Central, discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es una presentación de CNN Chile y Universidad Central. A pesar del masivo ingreso al mundo laboral, a pesar del aporte que hacen al país, a la mantención de las familias, a pesar de que tienen la capacidad de tener una multiplicidad de funciones, todavía no gozan del 100% de los derechos. Nos referimos a las mujeres. Derechos reproductivos que tienen que conquistar, derechos políticos, igualdad de género, por ejemplo, en los sueldos en las empresas. Tienen que luchar en contra de la violencia intrafamiliar. Ese es el desafío que tienen las mujeres del siglo XXI. Panel de excelencia que comenzamos a saludarlo de inmediato. Así el currículum tiene, así de largo. Es abogada, directora general del Instituto de Carreras Técnicas de la Universidad Central, ex ministra de Bienes Nacionales, fue la primera directora del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, abogada, profesora. ¿Cómo está, Romy Schmidt? Bienvenida. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Saludos por acá a quien tiene una importante misión que promover los derechos de la mujer. ¿Cómo está usted, Pamela Farías? Hola. Directora del Prodemo. Eso, directora nacional del Prodemo. Sí. Nada de cosas. Nacional. Y trae la voz de una fundación nueva, la Fundación Avanza Chile, del expresidente Sebastián Piñera, Isabel Fla. Bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo están? Hola Romy, hola Pamela. A mí me llama la atención una cosa, porque leyendo sobre todo documentos del Prodemo, por ejemplo dicen promoción de la autonomía de la mujer, representación y paridad en la participación política. Y resulta que hoy en día la presidenta de Chile, obviamente mujer, y quien dirige el Senado es una mujer. Ahí están las dos, de hecho, en las imágenes. ¿Por qué requirieron, por ejemplo, o se requiere que exista esta ley de cuotas en el cambio al sistema binominal que fue aprobado esta semana ya en la comisión, y que ha sido una super conquista? ¿Por qué requieren, por ejemplo, esta ley de cuotas si ya han conquistado los más altos puestos o solamente ellas son un par de excepciones? Romy, usted. Yo creo que habría que contestar con cifras para que la gente entienda en algo objetivo. ¿Cuántas mujeres somos en Chile? Bueno, hay que esperar los últimos censos, pero un poquito más del 50%. ¿Cuántas mujeres hay en el Parlamento? Casi 16%. Es decir, hay una tremenda diferencia. Menos que en los países musulmanes, Y en la región, la más baja participación. ¿Cuántas mujeres hay insertadas en el mundo laboral? 47% en Chile. ¿Cuál es el promedio de la región? 52%. Y eso que Chile, porque uno siempre dice la mujer tiene problemas en torno al cuidado de los hijos, por ejemplo, la inserción. Chile es el país que tiene más solucionado de toda la región el tema del cuidado de los hijos, pero tiene la más baja tasa de participación laboral. Y si tú cortas por segmento, esto es peor. El 10% más pobre de Chile tiene solo 24% de mujeres insertas en el mundo laboral. Y el 10% más rico tiene 63%. Entonces, ahí todavía yo no conozco, la Pamela a lo mejor sabe más, un estudio que diga por qué en Chile es tan bajo respecto de la región. Porque ¿por qué es bajo? Uno sabe que hay muchas causales, las brechas salariales, bueno, la discriminación en el acceso al trabajo, mientras más calificación, más brecha salarial tiene, una serie de cosas, cuidado de hijos, etcétera. Pero yo creo que debe haber algunos otros motivos culturales más duros todavía acá en Chile. ¿Por qué? A ver, en materia de participación política yo creo que claramente hay razones culturales, porque, como dice la Romy, las mujeres están técnicamente en igualdad de condiciones para competir con los hombres en todas las elecciones. De hecho, nosotros lo hemos demostrado ya 2 veces, desde la presidencia de la República hasta concejales. Hay factores culturales desde el punto de vista del país, pero también hay factores culturales al interior de los partidos. Y hay también un sesgo en las propias mujeres. Cuando uno habla con mujeres en todos los sectores sociales y profesionales, muchas veces se da cuenta que las mujeres son más críticas de la política que los hombres. Entonces, yo me opuse, como les dije aquí antes de partir el programa, me opuse durante muchos años a las cuotas. Sin embargo, he ido dándole una vuelta en los últimos años porque he visto, por ejemplo, el desarrollo que han tenido la participación de las mujeres en países latinoamericanos con cuotas. Lo pensaría, creo que es una posibilidad, pero no vamos a resolver el tema si de verdad no le hincamos el diente a los problemas de fondo.
Uno, formación de las mujeres y entusiasmarlas. Hay muchas mujeres líderes que asumen liderazgo en zonas locales, en temas empresariales, en temas profesionales, pero no están interesadas de transmitir ese liderazgo en política. Formación, entusiasmarlas. Pero hay también, creo yo, una relación entre el desprestigio de la política y la distancia que quiere poner la mujer con la política. Pamela, la misma pregunta. ¿Por qué estas diferencias ya en el siglo XXI? O sea, ¿por qué existe, por ejemplo, el Prodemu? ¿Por qué todavía hay conquistas a las cuales avanzar, cuando debería ser un tema a lo mejor ya solucionado? A ver, qué pregunta. Mira, antes referirme un poquito a lo de la participación. Yo creo que hay que diferenciar entre la participación política, la participación social o participación ciudadana y la laboral. Creo que tienen distintas miradas y hay distintas explicaciones. Lo que decía Romy, por ejemplo, ¿por qué es baja la participación laboral en Chile? Mira, hay factores culturales, pero sobre todo hay factores económicos que tienen que ver con la desigualdad y las bajas remuneraciones. Y ese es todo un mundo y un tema que hay que explorar. Porque efectivamente las mujeres, al insertarse en el mundo del trabajo, por ejemplo, las mujeres más vulnerables pierden todo lo que es la red de apoyo social o la protección social. Y con un salario mínimo de 225.000 pesos ahora a partir del 1 de julio, el costo-beneficio de trabajar, de desplazarte en el Transantiago, de dejar los niños en el Jardín de la Jungio Integra, si es que tienes cupo. Entonces ahí hay un tema que es un poquito más complejo porque tiene razones culturales, tiene razones, pero también tiene razones estructurales, de modelo económico, de desigualdad social. La participación política, ahí yo comparto aquí con las panelistas, es un tema de sociedad. Aquí hay, como dice Isabel, temas de formación, temas de acceso a, por ejemplo, a las campañas. Las campañas son carísimas. Entonces, para pero eso se puede dar a todo nivel, hombre y mujer. Es que sabes que ahí sí hay un tema de género, porque las mujeres, por ejemplo, no tenemos, primero somos más pobres que los hombres. Las redes de financiamiento. No, somos más pobres, ¿ya? Tenemos menos redes, ¿ya? Ganamos menos porque hay una brecha salarial que ya lo mencionó Romy, que está presente y que es más o menos el 30% que se está calculada en promedio. Entonces no es lo mismo una campaña para un hombre que una campaña para una mujer. Bueno, y ahí también hay cosas culturales que las mujeres somos un poquito más cautas. Sí, no sé si se han fijado, cuando una mujer pierde la elección, ¿ya? Y queda endeudada, una elección a diputada, que es una elección cara, esa mujer generalmente no vuelve a competir. Se recicla, paga su deuda y se mete en otra cosa. Los hombres, los hemos visto, van por un distrito, pasan un par de periodos, van por otro distrito y finalmente a la tercera llegan. Y eso también es un factor que tiene que ver con condicionantes culturales. Y lo otro que es más paradojal, que es la participación social. Y ahí están las mujeres, en las juntas de vecinos, en los centros de madre, en todo lo que tiene que ver con cosas que son más cercanas a la comunidad. Ejercer un liderazgo tremendo. En el mundo municipal, alcaldesa y concejala. Ahí hay muchas, no las que nosotros quisiéramos todavía. Alcaldesa 12% solamente, concejala 25%. Concejala en todas las comunas hay 2, 3 concejalas. Tú tocaste un tema que me gustaría que desarrolláramos. Autonomía económica. Eso. ¿Qué es lo que es la autonomía económica? Hoy día, en ciertos sectores, mujeres profesionales, de hecho, se están casando más tarde, porque justamente, al igual que los hombres, sacan su MBA. Ya no se casan. Ya no se casan también. Conviven. Qué feo eso. Sí, vamos a tener una ley. Entonces, de alguna manera, estamos viendo que hay mujeres que tienen más lucas que los hombres incluso. Pasan en un auto mejor que el de uno a veces. Pero eso en ciertos sectores. Las menos. ¿Pero qué es la autonomía económica? ¿Es mantenerse a sí misma sola? ¿Todavía se requiere la firma del marido para que usted pueda vender la casa? ¿Qué es lo que es la autonomía económica? Mira, yo diría que se ha avanzado bastante en eso, en torno a reformas legales para darle realmente autonomía a la mujer para la administración de sus bienes, para que tome las decisiones. Pero es muy complejo, por lo que decía Isabel, lo que decía Pamela, por un lado, las dificultades de las mujeres de acceso al crédito. No tienen la misma llegada a la banca que tiene un hombre. Después, tú como mujer, te cuesta arriesgar más tu patrimonio familiar. El patrimonio familiar normalmente, por costumbre, aunque estés separado de bienes o el régimen que tú seas o no estás casada, si estás emparejada es el hombre el que lo administra, ¿no? Entonces, y esto es tan brutal que puede significar, como quizás incluso mucha gente que nos está viendo,
que por resguardar una estabilidad familiar, económica, por no bajar tanto o quedar en la miseria, las mujeres muchas veces mantienen una relación de pareja con alguien que no las satisface, con alguien que las maltrata, en fin. Porque le cuesta más acceder al mundo del trabajo y tener una remuneración digna. Entonces es un tema esencial. Mira, yo te diría que hoy día... ¿100% cultural? No, escúchame. Hoy día nosotros, este es un país que ha avanzado mucho en materia de igualdad de derechos. Mucho. Quizás estamos rezagados en cuanto a practicar esos derechos. Pero yo te diría que hoy día el desafío número 1 es darle autonomía a todas las chilenas, porque la autonomía es muchas veces el pasaje a la vida. O sea, muchas mujeres, si tú haces un estudio caso a caso en materia de violencia intrafamiliar, tú te encuentras con una situación increíble. Muchas mujeres que soportan maltrato y a veces llegan hasta ser asesinadas porque las maltrata su proveedor. Las mujeres, en la medida que tienen autonomía, es decir, son capaces de subsistir ellas y muchas veces sus hijos en forma digna, en un promedio similar a como subsistían antes, salvan su vida, salvan su dignidad y tienen una proyección hacia adelante. Pamela, ¿a qué nos refieres con autonomía? ¿Es netamente independencia económica? A ver, cuando nosotros hablamos de autonomía, y de hecho nuestra misión como Prodemu es entregar herramientas a la mujer para el ejercicio pleno de sus autonomías, tienen que ver con distintas autonomías. O sea, la autonomía económica es una muy importante, ya me refiero a ello. La autonomía física, que tiene que ver con la autonomía y el derecho a tu cuerpo, a no sufrir violencia y a tomar decisiones sobre tu cuerpo, decisiones sexuales y reproductivas, por ejemplo. Esa es una autonomía vital, porque en el fondo yo soy dueña de mi cuerpo y hago y decido sobre él. ¿Ya? No es el Estado, no es la Iglesia, no son otros. ¿Ya? Y la autonomía política, que tiene que ver con la participación política, que tiene que ver con el desarrollo de ese ámbito social, político, cultural, de ser partícipe de los procesos. Ahora, la autonomía económica, claro, es la capacidad de efectivamente autosustentarse, es la capacidad de que no te determinen otros en tus proyectos personales o vitales, y ahí es donde tenemos un drama bien grande, porque nosotros somos un país, insisto, muy desigual, un país muy grande, que cuando hablamos de las mujeres son muy diversas. El problema está que si hablamos de los grandes números, el grueso de las mujeres están en los primeros quintiles. O sea, son mujeres que ahora, bueno, se usa decir que son todas de clase media, pero la verdad es que son mujeres pobres o vulnerables, ¿ya? Y esas mujeres muchas veces, la mayoría, no trabajan. En los primeros quintiles la tasa de participación es bajísima, ¿ya? Son mujeres que no trabajan, que además tienen muchos hijos. Remuneradamente, obviamente, claro. Trabajas en sus hogares. No perciben un salario. Claro. Además tienen muchos hijos, entonces tienen una situación de vulnerabilidad que efectivamente la autonomía económica, al contar con recursos, la sacaría de eso. Pero ¿qué pasa? Y es lo último que se está debatiendo hoy día. Las mujeres, a pesar de todos los avances, la presidenta del Senado, este mismo programa, están hoy día siendo responsables de las tareas de cuidado y de las tareas domésticas. Querámoslo o no, aunque el marido diga que ayude, que comparte, que los cabros jóvenes sean más participativos, son las mujeres las que llevamos la carga de lo doméstico. Y eso significa, y se ha traducido como los temas de cuidado, o las políticas de cuidado. Cuidamos a los niños, cuidamos a los enfermos, cuidamos a los ancianos, y ese cuidado que las mujeres pobres tienen que proveer a su familia, las mujeres ricas lo compran. Pagan trabajadora de casa particular, pagan jardín infantil, pagan suite senior o cualquiera de estos asilos de lujo que hay. Tienen ley laboral, ISAPRE, FP. Claro, pero ellas compran el cuidado. Sí. ¿Ya? Las mujeres pobres no pueden comprar el cuidado, tienen que hacerlo ellas. Y por lo tanto, al hacerlo ellas, se restan del mercado de trabajo. Entonces, ¿qué estamos proponiendo hoy día? Como agenda de género del gobierno de la presidenta Bachelet, es que haya una política integral del cuidado. ¿Por qué? Porque los estados más modernos han dicho, bueno, si hay que resolver este tema de cuidado, si no es la familia quien lo puede proveer, si el mercado no todos pueden comprar, bueno, tiene que ser el Estado el que lo haga. Y eso significa salas cuna, en este minuto la propuesta son 4.500 en el periodo, significa centros de cuidado diurnos y ojalá de larga estadía para los ancianos, significa política para los discapacitados, los enfermos crónicos. O sea, cuando un Estado se hace cargo del cuidado de las personas... Le da autonomía a la mujer. Le da autonomía a la mujer. Una pregunta de autonomía que me surgió, porque uno, si ve los tribunales de familia, es puras mujeres. Claro. Cobrando la pensión de alimentos. ¿Se dice como jueces? No, cobrando la pensión oye, de alimentos. El 75% de las causas que llegan a los tribunales de familia son cobrar pensiones de alimentos. Y te pregunto porque, si por una parte
se está una política de Estado, de darle autonomía a la mujer. Pero por otra parte, en el día a día, en la práctica, las mujeres tienen que pagar porque efectivamente le mandan una citación al papito corazón. ¿De qué autonomía me hablas en el día a día cuando hay una cantidad tremenda de madres solteras, mujeres separadas, que no pueden tener autonomía producto de que tiene que concurrir económicamente, se hace el leso, se hace el tonto, falsea, ocupa boleta a los amigos? ¿De qué autonomía hablamos en el día a día y cómo se soluciona? Un problema que hay en Chile es que en el papel las mujeres tienen igualdad de derechos y hay muchos derechos además que protegen a las mujeres y a sus hijos. El problema es que no tienen cómo ejercer esos derechos porque la asistencia jurídica es cara, ¿verdad? Y se necesita un beneficio de pobreza para tener asistencia del Estado, y así todo no se puede. Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, o sea, primero hay que resolver, ¿verdad?, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia pasa por una asesoría legal, ¿verdad?, con un estándar que te permita ganar un juicio, por ejemplo, un juicio de alimentos, por ejemplo. Pero cuando yo estoy planteando la autonomía, y estoy refiriéndome a la autonomía económica de la mujer, que es la que le garantiza la subsistencia, prefiero que sea una autonomía económica que incluso pase por sobre ese papito corazón que le va a negar la sal y el agua a ella y a sus hijos, ¿me entiendes? Y que igual le permita salir adelante, tener un proyecto de vida, seguir proyectándose en la vida. Porque ¿qué pasa con ese papito corazón? Muchas veces tironean y manipulan con eso, muchas veces con el propósito de atraerlas nuevamente a la casa. Hay muchos casos de femicidios en donde se había separado una pareja, estuvieron un año y medio separados, ¿verdad? Esto es un cuento que ustedes, los periodistas, lo saben perfectamente. Vuelve la mujer a su casa con su marido y a los 6 o 7 meses es asesinada. Entonces, autonomía significa estar por sobre eso, decidir ella en qué gasta, cuánto gasta, cómo gasta, pasando incluso por sobre la responsabilidad del padre de sus hijos. Mira, tenemos que entrar todavía en lo que tú dijiste, los derechos reproductivos, la violencia. Aquí estábamos viendo recién un tipo de violencia, que es la violencia de manejar con las lucas. Pero en el tema de lo judicial hay que ver el tema de la corresponsabilidad, porque cuando uno trae hijos al mundo, no los trae sola ni solo, no los trae los hombres para proveer y las mujeres para cuidarlo. Entonces ahí hay también un tema que es más delicado. Y también muchas mujeres que manipulan también y desgraciadamente usan, por ejemplo, la relación de los padres con sus hijos con el propósito. También hay manipulación en los dos sentidos. Hay de todo, para que no se sientan los hombres que muchas veces se sienten cuando hay hombres que están cumpliendo y escuchan esto y dicen, ¿por qué me dicen esto? Yo no quiero. Tienen razón, la inmensa mayoría de los hombres probablemente cumplen. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Entramos con más detalles de este tema, la mujer del siglo XXI. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta con esta discusión abierta. Hablábamos recién y justamente está dentro de la discusión del día a día, la ley de aborto terapéutico, y ahí incide directamente en la autonomía de la mujer, porque son sus derechos reproductivos. Para algunos, desde el momento en que se produce la concepción, la mujer deja de tener un derecho sobre el nuevo ser, para otros es parte de su cuerpo. Entonces, ¿a dónde limita el derecho de reproducción de la mujer y la autodeterminación sobre su propio cuerpo? ¿Quién quiere partir? Yo quiero partir diciendo que este tema que tú estás tocando es un tema que hay que abordarlo desde la política pública. Porque si lo abordas desde cuando empieza la vida, te metes en un enredo que en realidad no es el sentido de la propuesta de la presidenta. Aquí hay un tema de política pública y es que hay mujeres que ponen en riesgo su vida cuando tienen embarazos que están complejos, ¿ya? Y por lo tanto hay un peligro. Hay mujeres que llevan niños que son inviables, ¿ya? Que son porque por distintas razones van a nacer y van a morir, ¿ya? Y hay mujeres que son violadas, que son violentadas, ¿ya? O sea, qué cosa más tremenda que la violación, que la violencia física más rotunda que puede tener una mujer, ¿ya? Y que si esa mujer, producto de la violación, tiene un hijo, tener que llevar ese hijo obligatoriamente. Entonces, ¿qué es lo que se propone y qué es lo que nosotros abogamos? Primero, estas son cosas que tú vas a decidir, tú como mujer vas a decidir. Por lo tanto, no es una obligación, no es que el Estado te vaya a obligar a abortar si tú no quieres hacerlo. Entonces, es la libertad de decidir, en 3 causales, ¿ya? Que están súper claras y súper definidas. Yo tengo una pregunta así, súper de sentido común. ¿De cuántos casos de estas características hablamos al año que motiven
la urgencia de esta ley y no de repente afrontar derechamente el derecho a la mujer a hacerse un aborto. Sin apellido, sin nada, sin causal. A ver, no tengo la cifra exacta, pero no son muchos. O sea, obviamente de las violaciones que hay en el país y de las violaciones denunciadas, no todas terminan en embarazo. ¿Ya? El tema de las malformaciones y el tema de la inviabilidad son temas también que tienen una ocurrencia bastante menor. ¿Ya? Pero no por ello... ¿Ya? No por ello no hay que legislar. No sé, voy a que me llame la atención la urgencia, porque cuando el otro aborto es mucho más masivo de acuerdo a la cifra negra. ¿Vamos a hacer una ronda sobre este tema? Sí. Pero por supuesto, todas las preguntas tienen una ronda. No se me apure, no se me apure. No, está bien. El derecho de la mujer sobre su autonomía, sobre el derecho a su salud, a su capacidad de reproducción, sus derechos sexuales. Mira, yo creo que esto de verdad que hay que abordarlo desde lo más importante que es la vida, que es más importante que las políticas públicas. La vida de todos, de hombres, de mujeres, de todos. Los derechos reproductivos y los derechos sexuales significan la decisión que puede tomar una mujer y un hombre también respecto a cuándo y con quién tiene relaciones sexuales y cuándo y con quién quiere tener hijos, ¿verdad? O sea, eso son parte de los derechos reproductivos. El punto es que cuando hay un embarazo y hay una segunda persona, o una segunda persona en potencia, por tanto, hay una colisión de derechos, como tú has establecido. O sea, el derecho de una madre a tomar una decisión versus el derecho de una persona en potencia a vivir, ¿verdad?, una vez que ha sido concebida. Entonces, yo creo que se ha puesto el discurso de la Pamela, que lo he escuchado mucho, especialmente en este segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es un discurso que pone una falsa dicotomía a una mujer, ¿te fijas o no? Yo creo que son poco... Primero hay que sincerar el debate. Si estamos hablando de aborto en cualquier condición como un derecho de la mujer o estamos hablando de aborto en casos especiales. Yo he estado escuchando muchos parlamentarios de la Concertación o de la Nueva Mayoría que en las últimas semanas están hablando más bien de un aborto en cualquier condición, un aborto como un derecho de la mujer. Hay que aclarar esa duda. Y en segundo lugar hay que entender que la vida de ese ser que va a nacer también tiene derecho a existir, también tiene derecho. Estamos hablando de muy poquitos casos, y además todos los médicos que han entrevistado a los medios de comunicación y todos los especialistas aquí en el mundo han dicho que hoy día existen todas las posibilidades de practicar los procedimientos de las mujeres para salvar su vida, y si eso ocasiona la muerte de un feto que está en formación en el vientre materno, eso no es considerado un aborto. El caso de las violaciones es otro caso que podríamos dejarlo aparte. Romy. Creo que primero hay que saber que las palabras construyen realidad, y a mí me gustaría precisar algunas cosas que se han dicho. Tú dijiste ley de aborto terapéutico. No. La presidenta está hablando de la despenalización del aborto por 3 causales. Una, causal terapéutica, es decir, cuando está en riesgo la vida de la mujer por el embarazo o con el embarazo. Por ejemplo, una mujer que tenga cáncer y debe someterse a un tratamiento y no puede porque está embarazada. ¿Ya? Segundo, inviabilidad del feto, es decir, es un feto que no va a vivir, eso se sabe. ¿Ya? Y tercer causa, violación. Entonces, respecto a lo que dice Isabel, quizás podría pensar uno que la Iglesia es la institución más conservadora en torno a esto. Lo resolvió hace mucho tiempo en torno, por ejemplo, al aborto terapéutico. Cuando está en riesgo la vida de la mujer, se opta por la mujer. Listo. ¿Ya? Así que eso es claro. Perdón, tú dices que eso es perdón, no soy un especialista en materias de la Iglesia, pero es primera vez que lo escucho, Romy. Primera vez, no, bueno, me alegro. Pregunta tú, conversalo más. No de la Iglesia precisamente, pero la Iglesia me salvó por la vida de la mujer. Cuando tú estás embarazada, por ejemplo, de tu padre, porque te empezó a violar a los 6 años, y resulta que a los 12 años te embarazaste. ¿Cómo va? Como muchos casos. Yo he escuchado también a muchos políticos de derecha decir, pero para eso está la píldora del día después. ¿Qué sé yo? Si yo, una niñita de 12 años, ¿no?, que sistemáticamente es violada por su padre, ¿cómo va a saber de la píldora del día después si no sabe cuándo empezó a menstruar, cuándo está embarazada, cuándo? Esa no es la solución. Y yo te encargo lo que debe ser tener un hijo que es tu hermano.
O sea, yo tengo una pregunta. ¿Sabes lo que pasa? A todo esto, yo tengo la cifra de entrega de píldora del día después que me parece muy interesante, interesantísimo a propósito de esto, un dato que nos sirve a todos. Fíjate, el año 2012 se entregaron 8.860 consultas por anticoncepción de emergencia. Me pareció muy interesante que el 34%, más de un tercio, fue para menores de 19 años. Lo que te quiero decir es que en Chile yo creo que hoy día está bastante garantizado el acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día después. Y si hay algún lugar en donde eso no esté ocurriendo, que se avise. 2, yo cuando escucho a la Romy, por supuesto que me emociona. Ella está planteando temas que son temas muy duros, muy fuertes, y en los que cualquier mujer y cualquier madre se puede poner en los pies de esa persona. El problema es que nosotros muchas veces cometemos 2 errores, yo creo. 1, no vamos al origen del problema. Me gustaría que los vecinos de que esa niña que está siendo violada y violentada, y la niña que fue mamá en Chiloé de su padrastro y en muchos otros rincones del país, hablaran, dijeran, contaran, y nosotros y el Estado y el mundo público llegara antes a salvar a esa niña, ¿verdad?, a que llegue ella embarazada. No, pero espérate. Yo quiero saber el rol y derecho de la mujer. Yo te planteé ya cuál es el derecho de la mujer. Romy, tú quieres terminar y después voy contigo. A ver, también acá se demoniza. Solo empezar a conversar, Pablo. Isabel ha dicho, yo he escuchado a muchos diputados de la nueva mayoría hablar sobre aborto bajo ningún causal. No hay ningún proyecto de ley presentado por ningún parlamentario, ni tampoco por el Ejecutivo, que hable de un aborto por cualquier causal. Solo lo importante que ha promovido la presidenta es, como decía, la despenalización del aborto por estas 3 causales. Lo que pasa es que existe mucho temor de que sea el primer caso. Pero mira, yo insisto en que el tema aquí de hablar de cuándo empieza la vida, si la vida, o esto es una vida, en general, cuando hay un proceso de embarazo al inicio, la verdad es que hablar de vida es bastante relativo. Entonces, ahí yo creo que se caricaturiza un poco el debate y entramos en cuestiones muy blanco y negro. Yo creo que aquí hay 2 debates. Efectivamente, el que tú planteas, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la anticoncepción. O sea, hoy día en la mañana en las noticias decían que la Católica no da anticoncepción a su funcionaria, y ahí había toda una polémica con el sindicato de la Universidad Católica que estaban hablando de este tema. ¿Ya? Aquí la visión personal o la visión moral o la visión que tú tengas sobre la sexualidad no la puedes imponer como política pública. Si la Iglesia no está de acuerdo con los métodos anticonceptivos que no sean los naturales, ¿ya?, no puede imponer eso, por ejemplo, a la restricción de la píldora el día después o al dispositivo intrauterino en las mujeres. Hoy día en los consultorios las mujeres llegan y el médico se cree con la capacidad de discriminar si le hace la esterilización o no. Usted es muy joven, no, usted tiene 2 hijos apenas, no se la voy a hacer, ¿ya? Y si bien eso no es legal, ocurre en la mayoría de los consultorios. El otro día en un encuentro y probemos con mujeres de la Florida, más de 10 casos de denuncia, u otros médicos que le exigen a la mujer que firme el marido. Entonces, ¿cómo tú si tú te quieres esterilizar? ¿Ya? No porque si tienes 2 hijos o 1 o ninguno, es tu derecho a los hijos que quieres tener. Entonces yo creo que ahí parte el debate, cómo yo me hago responsable de mi cuerpo, de lo que soy capaz y lo que no soy capaz, y no de esta cosa religiosa de todos los niños que vengan. Y de ahí empezamos a debatir. El caso del aborto, para nosotros, por lo menos desde nuestra institución y como parte de un organismo, una fundación de gobierno, nosotros lo que sí estamos haciendo difusión es lo que la presidenta planteó, que lo planteó muy bien Romy. Pero el tema que tú planteas es un tema de amplio debate. Y hay que debatir. Es un programa especial. Pero Pablo, ¿por qué? Dame un segundito que tengo que ir a la pausa. Un segundo. Vale, nos separamos por instante y ya estamos de vuelta. Estos son las mujeres del siglo XXI. ¿No se les nota? Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Con una discusión, con un panel aquí que está
exultante de ánimo. No, lo que encuentro increíble yo es que no te pongan un dispositivo sin la autorización de tu marido. ¿Cómo? Que no te pongan dispositivos sin la autorización de del marido. hecho, eso se modificó la ley, pero Sí. igual... Eso igual quedó la práctica. Eso quedó la Estamos al práctica. aire. Estamos al aire. Oigan, la pregunta es la siguiente para las tres. Dentro de, por ejemplo, las políticas que tiene el PRODEMU, dice reforzamiento de prevención de políticas de la violencia de género. ¿En qué ha cambiado en los últimos años la violencia de género? ¿En qué sentido? Nosotros hoy día sabemos más de femicidios, no sé si porque antes no existían o porque hay más cobertura en los medios, o porque se le puso nombre y apellido a un homicidio que antes era entre un hombre y una mujer. ¿En qué ha cambiado y cuáles son las cifras de violencia de género? Si ha venido en crecimiento, se mantiene igual, ¿cómo estamos siendo afectados por la violencia de género? A ver, pues una aclaración primero para que después no tener problemas con otras instituciones que están trabajando fuertemente el tema de la violencia de género. O sea, el CERNAM es quien acoge a las mujeres víctimas de violencia de género, tiene casas de acogida, tiene todo un dispositivo, tiene centro. Lo que nosotros hacemos del PRODEMU es el tema de la prevención. Es de hacer conciencia a través de las relaciones familiares, las relaciones entre los distintos tipos de familia, de cómo afecta la violencia. Violencia hacia las mujeres, hacia los niños, violencia entre los padres. Porque el tema de la violencia en los ¿Violencia sectores... hacia los hombres también? Sí, por supuesto, la violencia de género va para todos lados. Es como una espiral bien compleja. Tiene que ver con las relaciones afectivas. Pero tiene que ver con la vulnerabilidad, tiene que ver con la falta de oportunidades, tiene que ver con el machismo, o sea, y como todo lo que hemos hablado en este panel son todos temas bien entrelazados de mucha complejidad. ¿Qué pasa ahora? Que cuando se visibiliza el tema, empieza a aflorar, ¿ya? Y empieza a aflorar y se empieza a saber más. Ahora, lo que nosotros estamos viendo en nuestro país es la agudización de esa violencia. O sea, ya no es la violencia de un golpe o de un moretón o de un zamarreo, o sea, hoy día estamos hablando de crímenes, estamos hablando de femicidio y en todos los niveles. O sea, el último femicidio fue en el hospital, ahí el médico con la tecnóloga. Entonces, aquí hay un tema que es un tema de sociedad, que es un tema que hay que trabajar en la escuela, que hay que trabajar a todo nivel, que hay que empezar a conversar y que tiene que ver también con la autonomía del cuerpo, de que si mi cuerpo me pertenece, tú no me lo puedes violentar. Ahora una Yo pregunta, las nuevas generaciones... tengo un dato de femicidio interesante. Mira, la ley de femicidio, que en el fondo no tipifica un nuevo delito, sino que lo incorpora a otro tipo de parricidio, y es un tema muy significativo. Esa ley se promulgó a fines del 2010. Fue una ley que se mandó, una moción que se mandó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el presidente Sebastián Piñera la impulsó, le puso urgencia y se promulgó. Y fíjate que hubo una variación hacia la baja del número de crímenes de femicidios que creo interesante. El 2009, 57 femicidios. El 2010, 56 en el 2009, 57 en el 2010, que es cuando se promulga la ley. Y de ahí bajamos a 40 en el 2013. Lo ideal es tener 0 femicidios. Pero hay un cambio. Las nuevas generaciones... Pero, a ver, primero esto no es una novedad, que han asesinado mujeres de su pareja desde que el mundo es mundo. Sí. Pero fue una gran ministra de la mujer, Laura Albornoz, la que empezó a usar la palabra femicidio. Y como bien recordaba Isabel, esto se envió un proyecto de ley en 2010 que terminó bajo el gobierno del presidente Piñera, promulgado. Pero ahí hubo una cosa muy triste en la tramitación. Le quitaron la posibilidad de que hubiera femicidio en el pololeo. Y hoy día vemos que en el pololeo se da mucha violencia. Yo no me acuerdo si fue, ahí es donde empieza. No sé si fue, y otra cosa, hay cosas peores, Pablo. A veces, y hemos visto casos, mujeres que no hay un tipo que se obsesiona, no quieren tener ellas, nunca la han tenido, pero él termina incluso matándolas. Porque él tiene una obsesión sexual con ella, pero nunca ha tenido una relación. Tampoco comete un femicidio. El tema complejo es que con las mujeres, para terminar en la violencia física, parte primero por años a veces de violencia psicológica, que ¿qué es lo que hace? Destruye tu autoestima, absolutamente. Entonces uno dice, pero ¿cómo aguanta que le pegue? Pero sí, es que ya consideran barreras. Claro, ya considera que casi es normal, que está bien. Y en las nuevas generaciones, ¿sabes lo que yo observo? Porque uno diría las nuevas generaciones son generaciones más empoderadas, más educadas.
Fíjate que yo creo que a veces las relaciones las observo mucho más agresivas. Primero hay una competencia enorme económica y profesional. Claro. En el caso de aquellos ¿Y no será que hombre y mujer ya se están viendo muy como pares? Muy terrible. Después viene... Yo he observado, hay una edad muy dura en la que los hombres, incluso aquellos hombres preparados, económicamente sustentables y con mujeres profesionales, les sacan mucho, y genera mucho espacio de violencia, les sacan en cara a aquellas mujeres profesionales que tienen niños chicos. Entonces empieza la cosa pequeñita, chiquitita. Es que tú pues estabas en una reunión, por eso no supiste entonces que habían llamado del colegio y que tu hijo estaba enfermo y que lo tuvo que ir a buscar mi mamá. Es una espiral de reproche, y muchas veces termina, ¿verdad?, en una situación de violencia. Entonces, uno dice, con la evolución, con la civilización, con el progreso, nosotros debiéramos ir hacia atrás. Sin embargo, nosotros observamos situaciones incluso mucho más duras y dramáticas e injustas que antes. Pero hay cosas más terribles. Las imágenes que llegan de Israel nos dicen que vamos cada vez más para atrás. Observación. Yo te pregunto lo siguiente. Esto de que, está bien, que la mujer hoy día sea muy par de uno. Yo me acuerdo que antiguamente las mamás de uno no manejaban tan bien como el papá. Y hoy día la mujer... Claro, y hoy día yo le pego más topón al auto que mi señora. Entonces, al verla como a una mujer muy como par, se malentiende ese ser par en términos de decir yo te agrego, tú me agredes. Es que también hay crisis de identidad de género, hay crisis de las masculinidades. O sea, en una sociedad, piensa tú, si nosotros estamos en 2014, hace 40 años atrás nomás, el mundo era súper ordenadito, el macho proveedor, la mujer en la casa, un tipo de familia muy nuclear, ¿ya? Y nuestra sociedad ha ido cambiando y evolucionando y no todos se incorporan con la misma... con los mismos tiempos y con la misma noción de igualdad y de derechos. Entonces hay nichos muy fuertes de machismo. O sea, claramente hay una propaganda que es tremenda, que debieran censurarla, de lo machista que es para los hombres, que apelan, All Pies creo que es algo así, que apela a los hombres. Y apela entonces a esos hombres medios brutos, que mandan, que dominan, porque efectivamente cuando tú tienes, no tú, ni los hombres, ni los que están ahí, cuando tú tienes una cosa como de historia, ¿ya? De una historia de una masculinidad, y esta masculinidad se exacerba, se cambia, se modifica, se mejora, ¿ya? No todo el mundo entra al proceso de la misma forma. Y el tema de la violencia es un tema de posesión. Hay hombres que piensan que han perdido algo importante en su vida. Una cosita, por ejemplo, el tema del acoso sexual en el trabajo. O sea, ¿qué forma de poder más clara de la discriminación? De esto que estamos hablando. No, y la forma en que se selecciona. Cuando estaba escuchando a Pamela me acordé de una frase que leí. Cuando Octavio Paz gana el premio Nobel, le hacen una entrevista. Entonces le dice, ¿cuál es el hito más revolucionario del siglo XX? Y él dice, el hito más revolucionario es la incorporación de la mujer al trabajo. Exactamente, porque eso, como decías tú, nos cambió totalmente la forma de vivir, de estructurar la sociedad, de ponte en contacto con que una mujer podía ser tu jefe, chuta, qué duro, qué fuerte, sí. O para una mujer ser jefe, tampoco es fácil. La participación en política, por ejemplo, hablábamos acá del rol de la mujer que trabaja y tiene que cuidar los hijos, doble jornada, pero si además tienes que hacer política, ¿tú crees que tu pareja, tu marido te va a dejar, bueno, no te preocupes, querida, yo hago la tarea con los niños, yo les sirvo la comida para que tú vayas a la reunión política? No es fácil. No es fácil. Bueno, en todo caso hubo otras candidatas en la última elección. Mira, pero la ley le quita un espacio. O sea, por ejemplo, cuando hay ley de cuota hay que discriminar. Yo creo dale. No, que por ejemplo, en muchos partidos políticos hay discriminación positiva, ley de cuotas o acuerdos. Y pasa que una mujer con menos votación puede llegar a un cargo de directiva central o la organización que tenga el partido, bajando a un hombre. ¿Ya? Eso por discriminación positiva, por mecanismos propios de los partidos. Bueno, eso también genera una sensación de por qué ellas tienen estos mecanismos. ¿Ya? Porque cuando tú has tenido siempre el poder, tener que negociar un poco, ceder un poco, también genera dificultad. ¿Por qué tanto se tan cómodo que mandan las mujeres? El tema del empoderamiento de la mujer, no solamente en política, también en sus profesiones, a nivel de liderazgo social, es verdad, en los sindicatos, en fin, también pesa todavía sobre Chile, hay un discurso de reproche hacia la mujer que está demasiado tiempo fuera de su casa. Entonces, en las reuniones sociales de todos nosotros, en nuestras reuniones familiares, siempre va a haber alguien que diga, bueno,
cuando hay un hijo que tiene un problema, un adolescente que está pasando por una etapa difícil, la frase es, bueno, la mamá trabajaba, lo dejó mucho solo. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, Pablo, hay una cuestión que yo necesito transmitir hoy día, que es lo siguiente. Podemos hacer todos los cambios públicos que hagan falta, pero la situación nunca va a cambiar del todo si nosotros no hacemos cambios en la vida privada. O sea, es el mundo privado el que está en falta con las mujeres. Tiene que partir de arriba, ¿no? a lo mejor para llegar No, a- el mundo privado pasa por ustedes también. Ustedes sienten que han perdido algo, ustedes como sexo Yo no he perdido masculino. nada, he ganado Tú mucho. no, porque tú Vivo con puras tú mujeres. eres un hecho sexual, compadre, tú eres un gallo Yo vivo con puras con una parte mujeres. femenina muy desarrollada, pero en Tomando. general sienten que han perdido algo, ¿cachai? Entonces, si podemos hacer los cambios públicos infinitos y necesarios, pero nada va a cambiar, o no del todo va a cambiar si no hacemos los cambios en el mundo privado. Ustedes ¿cachai? tres son mujeres políticas. Con la ley de cuotas no nos arriesgamos a que lleguen al Parlamento por cumplir con la cuota, o a la política en general, no solamente al Parlamento, gente que no está debidamente preparada. ¿Y tú crees que todos los hombres políticos están debidamente Esa es preparados? Y No, qué buena yo creo que respuesta, qué buena parte- respuesta. Qué buena- sí. Pero, o sea, ¿sabes lo que pasa, Hay Pablo? muchas Que cuando mujeres tú te muy equivocas, Ujú. se equivoca Pablo Milla. Cuando yo me equivoco, no se equivoca Romy Schmidt, se equivocan todas las mujeres. Todas son malas. ¿Ah? Entonces, probémosle, démosle la oportunidad. Lo hizo mal, para afuera. Cuando una mujer tenga el mismo derecho que un hombre a equivocarse, estamos hablando de igualdad. Y en ese sentido el bono va a ser justo, de los 7 millones de pesos en la nominal. Yo creo que necesitamos Ahí, un respaldo. a ver, ahí hay que empezar a mirar bien cómo esa es una parte, bueno, por suerte la ley son para discutirla, para mejorarla. El bono individual claramente no tiene mucho sentido, tiene que estar puesto una cuestión más amplia, quizás de formación, o sea, un bono a ti, Tiene que hacer persona, la estructura de los partidos. o ver el tema en el financiamiento, cómo eso aporta al financiamiento. O sea, es un incentivo, bueno, yo no sé si sea lo mejor. Yo creo que aquí hay cuestiones más estructurales que es importante atacar, como efectivamente tú lo habías planteado al principio del programa. Formación para las mujeres y políticas de financiamiento de los partidos políticos que sean más globales y que respondan a la necesidad. Y también pensar un poco por qué las campañas tienen que ser tan onerosas. Oye, una pregunta. A mí me pasa lo siguiente, cuando uno se encuentra entre hombres, dice, ¿cómo estáis? Bien, me he ido a la escuela, pega, estoy vendiendo esto, lo otro, 2 contratos, lo que sea. Mal, me pasó esto, lo otro. Pero uno se encuentra con las mujeres y dice, ¿cómo estáis? Bien, los niños también. Sí. Primera respuesta. Entonces, ¿a qué voy yo? Que también la ausencia o ímpetu que pudiera tener una mujer con respecto a la política o a un trabajo, da por la valoración también que la mujer le da a lo mejor más adecuadamente que un hombre al trabajo. Sí. O sea, tú de repente dices, mira, ¿sabéis qué? Tengo hijos, tengo esto, lo otro, así que te agradezco mucho, pero yo no quiero ir de subsecretaria a tal cosa. Incide eso también que las mujeres le dan, yo siempre he dicho, el peso exacto al trabajo, y por lo tanto los hombres, como somos más, entre comillas, trabajólicos, tenemos derecho a llegar a las 11 de la noche, la mujer no. Eso también incide, creo que ¿no? al revés. Nosotros, o sea, tienes razón, no le damos el peso exacto, le damos un peso mucho mayor. Adecuado. No, mayor. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuando tú trabajas, tú tienes que ser mejor que el hombre. Así están las cosas dadas, porque a ti te tienen en la mira. Y además, si tú quieres ascender, es muy complejo. ¿Cómo asciendes sin usar, por ejemplo, los códigos masculinos? ¿Cómo mantengo mi feminidad? Y eso solo se logra cuando más mujeres hayan en política. Vemos el liderazgo, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, que es un liderazgo muy femenino. Y costó, acuérdate, eran los partidos los que no la querían candidata, era la gente la que la pedía. Y hoy día la gente la adora y los partidos han tenido que adaptarse a esto y al final la sociedad permitió y valoró un liderazgo femenino. Pero no sé si me entienden. Yo te entiendo lo que la tú me mujer, estás planteando. Mira, la mujer dice, mujeres, ¿sabes qué? Yo privilegio a mis niños antes que el trabajo de las lucas. No es así. No, yo creo no que es sí. así. No, yo creo que Yo hay creo que muchas no. mujeres Hay ciertos que sí. sectores, a lo mejor. No, yo creo que hay mujeres que sí. Que hay mujeres que sí. Yo me doy por satisfecha cuando las mujeres pueden tomar su decisión en libertad. Si para ella, y en libertad significa que ella pondere qué es más importante para ella y lo haga sola o lo haga, por supuesto, con su marido o con su pareja. Ahora, hay una cuestión muy importante, y esto sí que se ve en las generaciones nuevas. Lo que sí me parecería muy bien es que estuvieran mucho mejor repartidas las responsabilidades que nosotros hoy día asumimos nosotros para nosotros. Hijos, padres mayores, muchas veces hermanos que están pasando por un problema. Entonces, distribuir mejor, y lo que veo en las parejas jóvenes, que me parece muy bien ponerse de acuerdo. ¿Cuántos hombres conoces tú que dicen, mira, yo estoy cuidando un poco a mis niños porque mi mujer está terminando un máster, o mi mujer está con un trabajo muy duro, yo estoy trabajando mediodía? ¿Te fijas? Yo creo que ahí tú diste en el clavo con esta suerte de naturalización de los procesos y de los roles.
¿ya? Porque ese es el quid de la discriminación de género, ese es el quid de la sociedad patriarcal en que vivimos, en que asignamos ciertas cosas a un sexo y ciertas cosas a otras y las constituimos como un género y le damos categorías, ¿ya? Porque entonces, y eso es una trampa para hombres y mujeres, claro, porque el tema está... Hay mujeres más machistas que los hombres. Mira, pero más allá de eso, aquí el tema está de la valoración de los hijos. Padres y madres tienen la misma valoración de los hijos, los quieren por igual. Entonces, esta como determinación de que la mujer se preocupa más de los hijos y los hombres del trabajo es un poco la caricatura de la división de roles, que es lo que hay que cambiar, que es lo que hay que modificar. Ahora, ¿cómo se modifica? ¿Ah? Y es la parte más complicada, porque claro, nosotros políticas públicas, legislación, programa de gobierno, que es la parte de las personas, de cada uno de nosotros, cómo vamos cambiando internamente nuestra percepción de los roles. Y ahí el tema es bien dramático, porque tenemos los medios de comunicación, tenemos las propagandas. O sea, todo el mundo ve propaganda. Aquí en los cortes vemos propaganda, bueno, pocas. Donde, por ejemplo, la propaganda de detergente, las mujeres son felices y se maravillan y su vida se realiza porque el piso brilla. Nunca hay un hombre lavando la ropa. O porque el cuello está limpio o no sé qué. Se realizó en la vida por eso. Entonces esa imagen que le entra a la niña desde que es pequeñita, que le entra al niño de que es pequeñito, se va cambiando y nos va moldeando. Entonces va haciendo que tengamos conductas que efectivamente... Te sientes que naturalmente son para ti. Que van naturalizando. Pero esto es un tema de roles que obviamente puede cambiar. Hablemos de roles después de esta pausa. Ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, aquí estoy rodeado y acorralado. No. Digo una cosa, lo que estábamos conversando recién, hay labores, quehaceres, carreras que son naturalmente preferidas por hombres o por mujeres. ¿Estoy equivocado o es solamente una estereotipación en el sentido de que, por ejemplo, educadores de párvulos yo creo que no están muchos hombres? Así es. Pero también hay una cuestión de vocación natural, de sensibilidad natural, que a lo mejor una mujer prefiere trabajar más con niños, tener más paciencia, son más suavecitas, no sé. Yo ahí también creo que a ver, porque hablamos de género y no de sexo, porque el género es una construcción cultural, ¿verdad? No es biológica, no es que yo lo traigo en el ADN, sino que culturalmente voy aprendiendo culturalmente, porque lo vi en mi mamá, en mi abuela, porque todos hacían lo mismo, de que la mujer hace esto, el hombre hace esto otro, qué sé yo, y cuando empezó a cambiar y a mezclarse esto, donde la mujer empezó a tomar roles que eran históricos de los hombres y viceversa, la revolución nos quedó a todos, no solo a las mujeres. Para una mujer entrar a un ámbito masculino, por ejemplo en minería, ¿ya? Yo me acuerdo año 98, por un tema de trabajo tuve que ir al teniente y tenía que ver los puestos de trabajo y recorrí una experiencia fantástica, bajé 1800 interior mina y cuando salgo me dice, primera vez que una mujer entra en 1800 interior mina. Qué raro. Hoy día 7,5% de los trabajadores del sector minero son trabajadoras, son mujeres. Estamos premiando más. Pero entonces cuando la mujer entra a un ámbito masculino, es súper complicado. ¿Cómo mantengo mi rol? ¿Cómo mantengo mis características femeninas? ¿Cómo ejerzo mi liderazgo que es distinto al de mi compañero? Y no por eso me discriminan, pasa por arriba. Y para el hombre también es lo que estábamos hablando recién, por ejemplo, en el cuidado de los hijos, la valoración social del cuidado de los hijos. También es complejo cuando empieza a tomar roles históricos de la mujer. Y esto tiene para mucho rato. ¿Qué pasa con las características biológicas? No, yo creo que hay una diferencia, y bienvenida a las diferencias entre los hombres y las mujeres biológicas, por de pronto, no podemos negarla. No sé si una diferencia de roles, pero hay características de hombres y mujeres que nos hacen ser proclives en un sentido o en otro, como tú estabas planteando, ¿verdad?, respecto de ciertas profesiones, ciertos trabajos. Pero yo creo que son las menos. O sea, yo creo que hombres y mujeres estamos hoy día capacitados para trabajar en todo, en lo que queramos. Las mujeres en la minería, los hombres en la educación, hombres enfermeros, mujeres mecánicos, etcétera. Pero yo creo que hay un espacio
nuestra fisonómico, biológico, antropológico, ontológico a última hora, ¿verdad?, de hombres y mujeres que nos hacen ser con ciertas características que no podemos traspasar. Pero yo creo que yo no creo en los roles determinados ni estrictos, pero sí creo que hay cosas que hay que reconocer de hombre y mujer. O sea, yo creo que la mujer tiene una tendencia natural hacia cuidar a las personas, que tiene que ver con la maternidad. Yo no soy madre, pero yo siento que tengo una tendencia a cuidar a las personas, ¿te fijas? Y es una cuestión que tiene que ver seguramente con mi construcción biológica y mental, con mi ADN de mujer. Y los hombres tendrán una tendencia a ser guerreros, a ser proveedores, no lo sé, pero algo tendrán, ¿verdad?, que los distingue a las mujeres. Si fuera así, Isabel, nunca se podría cambiar. Sabes que yo creo que, bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que nuestras diferencias biológicas, que obviamente determinan nuestro sexo, no tienen nada que ver con las diferencias culturales que constituyen el género. Y esas han sido construidas. Y como han sido construidas, pueden ser deconstruidas, ¿ya? El problema es que ha sido construida en una maraña bastante conservadora que tiene efectos súper perversos. Por ejemplo, la segmentación ocupacional. ¿Ya? No es casualidad que las mujeres estemos presentes mucho más en actividades que son las proyecciones de los roles tradicionales. Y tampoco es casualidad que esas carreras, que son carreras, oficios, trabajos feminizados, sean los que tienen menor remuneración. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, no, porque hay algo extraño, porque, o sea, los cuidados, profesora, enfermera, cuidadora, qué sé yo, ¿ya?, son proyecciones de un rol tradicional. ¿Ya? Y ese rol tradicional no viene naturalizado, viene en la formación. O sea, si tú juegas a planchar, a cocinar y a lavar, con las cositas, con la cocinita, con la cosa, obviamente que eso va a determinar tu conducta posterior. A que si tú juegas a dominar el mundo, subirte a los árboles, entonces ahí también hay cuestiones que hay que modificar. Yo creo que finalmente la libertad y la igualdad va a estar cuando todos podamos hacer lo que queramos. Los niñitos chicos pueden jugar a la Barbie, pero yo creo que hoy día las personas pueden hacer lo que quieran. Un niño chico hoy día que le dice a su mamá, un niñito, Juanito, de 4 años, que le dice, mamá, cómprame una Barbie que quiero jugar a la Barbie, estoy segura que esa mamá, incluso una mamá muy liberal, mejor que no, mira, o sí, bueno, pero escondido en la casa, no vayan a ver que en el colegio. Sí. El día que Juanito juegue a la Barbie en el recreo, feliz de la vida, y le ponga la faldita, la blusa, ¿ya?, y nadie le diga nada, ahí vamos a estar generando diferencias, cambiando los roles. Cámara 3, Isabel, toda tuya, tienes 30 segundos para decir lo que quieras. No es difícil. Yo creo que ninguna mujer va a estar satisfecha en Chile a pesar de los avances en las últimas décadas, muchos avances que tienen que ver con la continuidad de políticas públicas. Ninguna de nosotras va a estar plenamente feliz hasta que no estemos seguras de dos cosas. Uno, que podemos tomar decisiones con libertad, resguardando nuestra autonomía y nuestra dignidad. Y dos, que no hay otras mujeres que están corriendo peligro a lo mejor en este mismo momento en sus casas con personas que supuestamente tienen que quererlas y respetarlas. Y por el contrario abusan de ellas. Voy a ser me voy a sentir una chilena muy orgullosa el día que yo sepa que las mujeres efectivamente no solamente tenemos igualdad de derechos en el papel, sino que podemos practicarlos. Pamela, la cámara 2, toda tuya. Bueno, me voy a sumar a las palabras de Isabel, cuando decía ahorro minutos, y solo decir que nosotros estamos en un minuto histórico importantísimo. Por primera vez contamos en un programa de gobierno con una agenda de género potente, que abarca todas las dimensiones que las mujeres estamos al debe en igualdad. Y yo invito a que la conozcamos, invito a que nos interioricemos en cuáles son las distintas propuestas en algunos de los ámbitos que hemos tocado ahora, porque son un compromiso. Y ese compromiso nosotros queremos invitar también a la ciudadanía a que lo haga exigible, a que lo mire, a tener este control social que es tan importante. Yo creo que estos años van a dar mucho que hablar y que nuestra sociedad va a cambiar y vamos a ser todos mucho más iguales. Romy, ahí tienes la cámara 2, toda tuya. La verdad yo me siento una persona privilegiada. Tuve acceso a educación superior, he tenido acceso a conocer a mucha gente de todo tipo de clases sociales y he vivido también experiencias personales complejas en torno a la discriminación por ser mujer. Y yo diría que una de las cosas más importantes, una de las cosas que más solidez a mí me dio para poder salir adelante frente a la adversidad,
es el poder tener autonomía que viene desde la educación, que viene desde el poder manejar tus propios ingresos. Entonces, mi invitación es, como decía Pamela, a que las mujeres se abran a la oferta pública. A veces uno piensa, yo no tengo plata, ¿qué hago? No puedo estudiar, tengo chicos. Sabes que hay oferta. Uno puede partir de menos a más, educación continua. Tú puedes partir con un programa de Prodemo, puedes entusiasmarte con una carrera técnica, en vespertino, puedes después comenzar ya a ganar tu plata y poder pagarte el pregrado, en fin. Hay muchas posibilidades, efectivamente, hay hoy día unas políticas públicas que van hacia lo sustancial, cómo las mujeres nos paramos en nuestros dos pies y tomamos decisiones que realmente nos llevan a ser más felices. Señoras, Caballero, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido un privilegio. Qué rico no tener a los viejos feos que vienen todas las semanas. Muchas gracias, de verdad ha sido un programa realmente constructivo, un tema país que quisimos tocar. Estoy seguro de que va a dejar mucho que conversar y sobre todo mucho que hemos aprendido con este capítulo. Nos encontramos el próximo fin de semana. Esta fue una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Esto es Actualidad Central. CNN Chile y Universidad Central, independencia, pluralismo, compromiso, presentaron Actualidad Central, discusión abierta.